todos. Ahí estamos, así podemos largar tranquilo. Ahora sí, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una capacitación hermosa con uno de los lugares exóticos más lindos de Brasil, con Bonito y Pantanal. José va a ser quien nos va a dar la capacitación de hoy. Así que Gaby, te voy a ceder el paso para que nos hagas una pequeña introducción y después pasamos con José. Gracias, Pau. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por asistir. José, muchas gracias por estar acompañándonos como siempre. La idea de trabajar estos destinos y que vayamos aprendiéndolos entre todos es por ahí tener un foco más amplio de lo que es Brasil. No solo centrarnos en la playa, en lo habitual, en lo masivo, sino también entender que Brasil es un destino multidestino en sí, digamos, que tiene un montón de opciones y que tiene muchísimas alternativas de excelente calidad natural, cultural, y que ofrecen un gran abanico de posibilidades para cerrar ventas también. Ojalá que pronto volvamos a vender. De cerrar ventas de otro tipo, con otro tipo de clientes que buscan un poco de experiencia. Así que de eso un poquito es lo que nos va a contar José, que venimos con una seguidilla ya de trabajo en conjunto con Amazonas al principio, después con la parte cultural de Río, esta belleza que nos diste la semana anterior, y ahora, bueno, nos toca Bonito y Pantanal. Sin ánimo de prolongar mucho, recordarles que el día martes vamos a tener Lima y Huaraz, un destino excepcional de Perú, la combinación entre Lima y Huaraz, digamos. Tenemos también Ruta de los Vinos en España, un producto bastante nuevo que estamos lanzando. Ya hicimos Ruta de los Vinos en Mendoza hace unos días, ahora viene Ruta de los Vinos, pero en España. Y Pau, no sé si me estoy olvidando una más. Ahora sí. Sí, te estás olvidando el desierto de Marañao. Nuevamente con José vamos a ver el desierto de Marañao y esa zona fabulosa del norte, pero eso ya tocará la semana que viene. Sin ánimo de prolongar, adelante José, todo tuyo. Estás en mudo, José, por la duda. Sí, eso te iba a decir. Hola. Ahora sí, José. Ahora sí. Ahí estamos. A ver, conseguimos escuchar, ¿me consiguen escuchar y estamos viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con uno de los destinos que a mí más me gusta, uno de los destinos más maravillosos que tiene el oeste del Brasil, que es la región de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Son dos provincias brasileras. Antiguamente era una única provincia y luego por una cuestión jurídica administrativa se dividió y se formaron los estados de Mato Grosso con su capital Cuiabá y Mato Grosso do Sul con su capital Campo Grande. Vamos a hablar básicamente hoy sobre los atractivos que tenemos en Mato Grosso do Sul, donde se encuentra el Pantanal, parte del Pantanal y el destino de Bonito, y algunas excursiones específicas de Mato Grosso que justamente tiene un atractivo muy, muy interesante. Básicamente, aquí está el mapa de Brasil, vamos a tratar, aquí están marcados los dos estados en los cuales vamos a referirnos hoy en la capacitación. Son dos capitales como puerta de entrada para el Mato Grosso y el Mato Grosso do Sul, como le decía, Cuiabá, aquí arriba, en Mato Grosso, y Campo Grande para Mato Grosso do Sul. Los destinos de Bonito y Pantanal que vamos a presentar hoy, bueno, Pantanal se comparte entre los dos estados, ¿no es cierto? Pantanal es una región muy grande del oeste brasileño, y Bonito sí, Bonito se localiza en el estado de Mato Grosso do Sul. Tenemos vuelos diarios de San Pablo, Río, Brasilia, es decir, las dos capitales brasileñas, estas dos, tanto Cuiabá como Campo Grande, tienen una frecuencia muy confortable de vuelos, entonces su acceso es muy fácil. Vamos a ver que para llegar a Bonito, Bonito es una ciudad, es decir, un pueblo, porque es chiquitito, desde donde salen las excursiones a este destino. Ahora, el Pantanal es una región muy grande donde el aeropuerto de entrada es Campo Grande, pero tenemos ciudades, 3 ciudades que nos dan acceso
a las estancias del Pantanal donde se lleva a cabo la parte del turismo. ¿Ok? En este mapa podemos ver justamente de qué se trata la parte de los accesos al Pantanal, ¿no es cierto? Campo Grande, aquí en el mapa, bueno, aquí da para ver dónde está la parte del Pantanal, ¿no es cierto? El Pantanal es una región igual que la Amazonia, que se comparte con el Paraguay y con Bolivia, no es un patrimonio exclusivamente brasileño. Para llegar a este destino, al Pantanal, como Bonito, usamos Campo Grande. ¿Hay aeropuerto en Bonito? Sí, es un aeropuerto chiquito, tiene un vuelo por día. Y en el norte, en el Pantanal, también tenemos en Corumbá un aeropuerto con un vuelo diario nada más de la compañía Azul. Pero básicamente para disfrutar, para llegar a estos destinos, el aeropuerto de Campo Grande y desde ahí sí un transfer terrestre a Bonito o directamente a las ciudades del Pantanal. Para entrar al Pantanal tenemos la primera puerta o el acceso, el Pantanal de Aquidauana, la segunda puerta de acceso, digamos, las entradas al Pantanal, el Pantanal de Miranda, y por último, el más extenso, el más que ya es la frontera con Bolivia, que es el Pantanal Profundo en Corumbá. A estos lugares justamente se llega vía terrestre, ¿ok? Lo mismo que para Bonito. Fíjense, yo puse aquí las distancias que hay como para que tengamos una idea. Cuando llegamos a Campo Grande para ir a Bonito tenemos que considerar 4 horas en transfer terrestre, ¿tá? Para llegar a este destino y lo mismo para trasladarnos al Pantanal. ¿Se puede combinar los dos destinos? Se puede y es un programa fantástico hacer primero Bonito, es decir, llegar a Campo Grande, de ahí hacemos primero Bonito y luego terminamos en alguna de las estancias del Pantanal. O se puede hacer a la inversa, como también obviamente se puede vender por separado. Vamos a comenzar por Bonito. Bonito es un destino que tiene una capacidad de carga reducida, es decir, hay límite para acceder a los atractivos. Solamente para explicar, la capacidad de carga es justamente la capacidad de recibir visitas que tiene un destino turístico. Hay lugares como las Cataratas del Iguazú que tienen una capacidad de carga altísima, entonces pueden entrar 12.000 personas por día. En estos lugares, Bonito por 10 años consecutivos fue elegido como el destino de ecoaventurismo, el mejor destino de ecoaventurismo de Brasil, justamente por sus restricciones en cuanto a la preservación del lugar. Para llegar a estos lugares hay que hacer reserva, ¿ok? Toda la ciudad de Bonito trabaja con voucher único, es decir, sí o sí el pasajero tiene que ir con a una agencia local y conseguir el voucher porque se agenda las visitas, justamente. Vamos a suponer, las grutas de Bonito. Las grutas tienen capacidad de carga de 300 personas. Vos sos el 301 y no entrás. Entonces, en estos lugares, justamente no es que yo llego con mi auto y me largo y veo si puedo entrar. No funciona de esta forma. Si hay lugar, obviamente se hace una reserva. Todas las agencias de Bonito están para eso, justamente ellos te agendan las grutas que hay disponibles, como los balnearios, como las flotaciones en los ríos, todas las actividades turísticas tienen que hacer reserva porque justamente uno puede correr el riesgo de llegar a la puerta de estos atractivos y no poder entrar, porque la capacidad de carga turística ya estaba completa. Las excursiones que hay que hacer en Bonito son primero las grutas, que justamente el turismo de caverna es maravilloso, hay muchas alternativas ahí, una más grandiosa que la otra. Se visitan las estancias donde justamente están las cachoeiras. Cachoeiras básicamente son cascadas que hay dentro de ríos que atraviesan estas estancias, en los cuales uno puede tomar un baño de río, uno hace unas caminatas y es un paseo donde uno intercala la caminata por el cerrado, el paisaje de Bonito y nadar en estas cascadas que es muy atractivo. La flotación, tanto para hacer snorkel como para hacer buceo con cilindro, los ríos de Bonito, sobre todo el río da Prata y el río Sucuri, están considerados entre los 5 lugares de agua dulce con aguas más claras del mundo. Realmente las aguas de Bonito son de una transparencia y de una pureza increíble, lo que permite obviamente una observación de la fauna subacuática como si no estuviésemos en el agua. Realmente ahora vamos a ver algunas fotos. La navegación por los ríos de Bonito, obviamente, Bonito tiene prácticamente todas sus excursiones relacionadas al agua, ¿no es cierto? Hay unas navegaciones también muy interesantes para recorrer
en estos ríos, en estos lugares que son santuarios ecológicos. Y por último, un local que nosotros siempre recomendamos al pasajero visitar es el Cañón de los Papagayos, que es un cañón inmenso donde estos animalitos anidan, es su lugar de permanencia y es un lugar donde uno puede tener el espectáculo de ver, sobre todo a la mañana temprano o fin de tarde, a 200 papagayos sobrevolando en la cabeza de uno, mientras uno contempla ese lugar a donde estos animalitos anidan. Comenzamos por las grutas. Las grutas, obviamente, como les decía, tienen capacidad de carga reducida, es decir, un número X de pasajeros. Uno cuando llega a estos lugares, hay un centro de visitantes. Estas grutas necesitan, obviamente, uno se coloca, en la entrada te colocan un casco. No es cualquier tipo de calzado que uno puede usar en las grutas, tienen que ser calzados de goma. Si uno no tiene el calzado apropiado, en la puerta de las grutas, en el centro de visitantes, te alquilan unas botitas de gomas muy confortables para que tú puedas bajar a las grutas y no causar tanta erosión. Fíjense lo que es esta foto. Las grutas son inmensas, no son cavernas que están, son prácticamente todas son cavernas subterráneas, es decir, uno puede llegar a un lugar donde no ve ninguna formación geográfica muy alta, pero es porque las cavernas justamente son de profundidad. Y al final de estas cavernas se encuentran los ríos de esa coloración muy típica que vemos en la foto, que es por la composición de minerales que tienen esos ríos de cavernas, esos ríos de profundidad. Obviamente, una información importante, este tipo de paseo sí tiene restricción para pasajeros con alguna dificultad motriz, porque son más de 300 escalones, parte se camina por la piedra y hay algunas grutas que tienen un sistema de escaleras, pero realmente para una persona que tenga algún tipo de dificultad motriz, esta excursión no es recomendable. El segundo lugar que les comentaba son las estancias de las cachoeiras. Bueno, aquí también podemos ver justamente de qué se trata, ¿no? Son circuitos que prácticamente uno camina por el cerrado, que es esa floresta, ese paisaje típico de Bonito, y donde uno va parando en diferentes lugares donde se producen estas cascadas y uno puede entrar a tomar un baño. Básicamente se pasa el día entero en este lugar, son unas 5 o 6 cascadas diferentes por las cuales uno pasa, y obviamente son como unas piscinas naturales muy agradables en este lugar, en los cuales uno puede ir entrando y justamente recorriendo junto con la caminata. Para el pasajero que no quiere entrar en el agua, no hay ningún problema. Estos senderos tienen balcones miradores, entonces el pasajero que no quiere arriesgarse o porque no les gusta o porque hace frío, por el motivo que sea, puede hacer la caminata por las cachoeiras sin necesidad de entrar al agua. Ahora, 95% de los pasajeros obviamente hace uso y entra en estos lugares, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos otra foto donde podemos ver, ¿no?, las cascadas. Y esta foto de la derecha muestra justamente una de las cosas habituales que pasa en Bonito, es decir, las aguas son tan transparentes y como obviamente no está permitida la pesca, uno puede nadar en medio de un cardumen de esos peces inmensos alrededor y realmente es un espectáculo increíble. Es decir, el gran protagonista de Bonito y Pantanal es la fauna, ¿no es cierto? Sobre todo en Pantanal. Es muy factible, es muy posible, es muy común ver a la fauna local justamente por las condiciones de preservación, ¿ok? Bueno, estas son las excursiones más importantes que tiene el pasajero que llega a Bonito, que es las fluctuaciones en los ríos, tanto en el río Sucurí como en el río de la Plata, ¿no? Aquí es importante aclarar, no hace falta experiencia previa, ¿ok? En estos lugares, obviamente, también son grupos chiquitos, no son más de 12 personas por salida, por eso es que hay que agendar en estos lugares. Básicamente, uno llega a un centro de visitante, uno deja todas sus pertenencias, sus ropas, uno se coloca el equipo de neoprene, el chaleco, porque la única cosa que necesitamos es flotar, y la máscara. Todo ese equipamiento se le brinda al pasajero, obviamente, cuando uno contrata ya la excursión. Lo que el pasajero puede contratar por separado es una cámara subacuática, que en cualquier lugar de Bonito se consigue, o un fotógrafo que acompaña al grupo y que va sacando las fotografías de este lugar. Se hace una experiencia previa donde el guía enseña al pasajero a flotar. Lo único que hay que hacer es dejarse llevar por el agua. Son recorridos de unos 1.600 metros en estos ríos, ¿no es cierto?
Algunos tienen una profundidad muy baja, otros en momentos la profundidad sí realmente se hace mayor, depende también de la geografía de cada uno de estos ríos, y el agua es extremadamente transparente, entonces permite una visión perfecta tanto de la vegetación subacuática como sobre todo los peces, ¿no? Se pueden ver obviamente tortugas, yacarés, la fauna es inmensa en este lugar. Lo único que también uno aprende a usar es la máscara, cómo justamente respirar con esto y dejarse llevar por la corrienteza. Fíjense, aquí estamos viendo fotos donde la gente simplemente hay que dejarse llevar. Y el agua, la corriente del río te va haciendo todo el circuito, realmente es extraordinario, ¿no? Como no hay centros urbanos cerca en este lugar, uno saca la cabeza del agua y es un silencio, es la selva y el ruido que puede hacer el río, ¿no? Mientras te lleva en este paisaje. Se puede repetir porque son varios escenarios que tienen este tipo de paseo, pero básicamente el Río de la Plata y el río Sucurí son los dos que recomendamos siempre porque realmente vale la pena. Información importante aquí, se puede hacer con niños, es decir, no hay ninguna restricción, se puede hacer con los chicos, inclusive los chicos también aprendiendo a usar su máscara y el flotador, hacen como cualquier pasajero. De todas formas, para las familias, por ejemplo, que tienen niños chiquitos, siempre va un bote inflable acompañando cada grupo. Entonces, el pasajero tiene, o si porque se cansa o porque los chicos quieren ir sentaditos en un bote inflable, el bote va acompañando al grupo de 12 de los 12 pasajeros, entonces no hay ningún problema, el pasajero tiene ese confort de que si no quiere hacer más la fluctuación, tiene donde subirse, o parte de su familia puede acompañar el paseo en una forma más segura sin tener que entrar al agua. Fíjense, aquí también tenemos dos fotos más. En estos lugares también se puede hacer, tenemos programas de buceo con cilindro, sobre todo en la Laguna Misteriosa, que es una laguna, también es un río de Mato Grosso do Sul, que tiene una profundidad muy grande, entonces aquí sí realmente se puede hacer, está habilitado el buceo con cilindro, se pueden hacer las dos cosas, ¿ok? Fíjense acá en la foto, en esta foto de la derecha, vemos la lancha que acompaña justamente al grupo, justamente en caso de que algún pasajero no quiera hacerlo más, o si va con familia, la persona puede subirse al bote y terminar la excursión sin ningún problema. El principal atractivo que tiene para aquellos que hacen buceo o deportes radicales es el abismo Añumas. Esta es una gran caverna inmensa, tiene el tamaño de una cancha de fútbol, con una grieta. Esto sí es bastante restrictivo por el tema del acceso, cómo se llega a este lugar. Obviamente para la gente joven, para la gente que le gusta el deporte radical, aquellos que están familiarizados con el rappel y el buceo en cavernas, este lugar es perfecto, un paraíso. Se llega a través de una única grieta con una altura de 75 metros. Hay que hacer rappel. Para aquellos que no tienen experiencia en rappel, cuando uno contrata esta excursión el día antes en la ciudad de Bonito, se hace en un centro de entrenamiento como el uso del rappel, para que al día siguiente, cuando llevemos al pasajero a este lugar, el pasajero sepa cómo usar. Porque el pasajero va a tener que descender y volver a subir por rappel. No hay otra forma de acceso. Una vez que el pasajero llega a la base de la caverna, se va a encontrar con una plataforma de madera que sirve como base de apoyo y desde donde salen los botes flotantes para aquellos que van a hacer navegación o para aquellos que van a hacer snorkel y buceo. Obviamente la logística prácticamente se pasa el día entero en este lugar. Fíjense, aquí está en la foto de la derecha la plataforma de madera donde cuando uno desciende desde la grieta, tenemos estas lanchas disponibles para aquel que quiere, porque parte de esa gran caverna, les digo, tiene el tamaño de una cancha de fútbol, la caverna está metida, y gran parte de la caverna está inundada. ¿Tá? En profundidad se ha llegado a medir hasta 80 metros. Tenemos 70 metros de la superficie hasta la plataforma de madera y 80 metros más en profundidad para el buceo con cilindro. O sea que aquí justamente aquel que no quiere bucear puede hacer el recorrido en lancha, en bote,
por dentro de la caverna, y aquellos obviamente que quieren hacer snorkel o buceo con cilindro, es la otra foto que está mostrando, y el tipo de formación rocosa que se encuentra en este lugar. Esta es justamente una de las excursiones más bonitas. Obviamente es un grupo muy pequeño que desciende todas las mañanas para hacer estas actividades, y garantizamos justamente todas las condiciones de operación para la seguridad del pasajero. ¿Ok? Obviamente este es un tipo de paseo que es restrictivo justamente para niños o para personas con algún tipo de dificultad motriz o que no tenga una capacidad física muy resistente, ¿ok? Pero les comento porque realmente es un lugar que es un paraíso. Otra de las excursiones que se hacen en Bonito, esto sí es para toda la familia, es la navegación en los ríos, ¿no? Los ríos justamente tienen este sistema de cascadas, que no son muy pronunciadas, pero sí garantizan un paseo muy divertido. En estas lanchas flotantes, máximo son 2 por grupos que salen, justamente se preserva mucho la capacidad de carga, o el pasajero, si quiere pasar el día, puede hacer con estas lanchas, o contratar este sistema de boyas, que como los ríos realmente tienen una corriente que no es muy intensa, uno permite dejarse llevar y recorrer el río flotando. Es decir, también esto es ideal para la familia. Normalmente esto se hace en una de las estancias. Después de este lugar, después de estas actividades, uno tiene el almuerzo incluido, justamente para continuar disfrutando de todo este entorno, ¿no? Obviamente creo que ya quedó bastante claro, ¿no? Pantanal y Bonito son lugares de naturaleza extrema y para la gente que le gusta mucho, mucho el tema de la naturaleza. Finalmente, este es el paseo que les comentaba, el Cañón de los Papagayos. En portugués, este lugar se llama Buraco das Araras. Este es un lugar donde llevamos al pasajero, generalmente a la mañana temprano o fin de tarde, que es donde los papagayos tienen mayor movimiento, ¿tá? A la mañana temprano, el momento en que se despiertan y salen en busca de alimento, y a fin de tarde es cuando regresan a sus nidos. Es un balcón sobre un gran cañón en el cual se puede observar justamente el lugar donde anidan los papagayos. Entonces uno ve, como les decía, 200 papagayos alrededor. La posibilidad de verlos en su hábitat natural está garantizado porque es el lugar donde justamente se juntan y es base de su nidificación. Entonces, realmente la experiencia de ver estos animales y del tamaño que llegan a crecer estos papagayos es realmente consideramos siempre que es obligatorio, mandatorio, incluir este paseo en el programa. ¿Ok? Básicamente eso es Bonito, justamente como repasando las estancias, las cavernas, la fluctuación en los ríos, los paseos en lancha y la observación de vida silvestre. ¿Ok? Con excepción del abismo Ñumas, es un destino bastante abierto también para la familia. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al Pantanal, que es el gran protagonista, el destino principal de Mato Grosso, la mayor superficie inundada del mundo. Ese es 140.000 kilómetros, es solo en Brasil. Recuerden que les comentaba, el Pantanal está compartido con Paraguay y Bolivia también. Es patrimonio natural de la UNESCO, justamente por la riqueza y por el tipo de ecosistema que presenta. Características muy particulares, obviamente una determinada fauna típica de este lugar. Obviamente vamos a ver algunos ejemplares que no solamente hay en Pantanal, sino también encontramos en otro lugar de Brasil, como Iguazú o la Amazonia, pero tiene, sí, justamente como protagonista la observación de la vida silvestre. El Pantanal tiene 2 estaciones en las cuales nosotros podemos visitar. Cuando llueve, la estación sobre todo de alta, cuando se inunda el Pantanal, y la estación seca. ¿Cuál es mejor? En las 2 hay atractivos para mirar, se puede vender todo el año y obviamente nada impide el disfrute de este paisaje, sea en la estación seca o sea en las temporadas que los ríos del Pantanal crecen, las lagunas del Pantanal crecen por el tema de la lluvia. Aquí vamos a ver en este mapa, justamente el mapita que les mostraba hoy más temprano, hay 3 accesos al Pantanal, Aquidauana, Miranda y el Pantanal de Corumbá, que es el más distante. Desde aquí uno llega justamente a las estancias pantaneras.
Solo para aclarar, en Bonito, Bonito es una ciudad chiquitita, muy chiquita, que tiene, bueno, distintos tipos de hoteles, restaurantes, tiene un centro comercial muy bonito, hay lugares de artesanía, es decir, un pueblo, ¿está? Con el Pantanal nosotros no tenemos eso. Cuando vendemos Pantanal, nosotros vamos a las estancias del Pantanal, es decir, bien profundo, el pasajero se hospeda en una estancia que es con un sistema de pensión completa. Es decir, cuando uno va al Pantanal, es lo mismo que la Amazonia, uno va a un determinado lugar que te ofrece todos los servicios de logística y de hospedaje. No se puede comprar Pantanal por los portales de turismo convencionales, entiéndase un Despegar, un Booking, un Expedia, porque justamente estos circuitos, estos destinos, requieren de una logística y de servicios desde que buscamos al pasajero en el aeropuerto hasta que lo llevamos y lo dejamos en el Pantanal, donde realizarán sus excursiones, ¿ok? Y obviamente toda la experiencia de naturaleza extrema. Por eso el pasajero no puede hacer este tipo de paseos por su cuenta, salvo que sea un especialista en Brasil. Pero caso contrario, la accesibilidad a las estancias del Pantanal, realmente si uno no conoce el lugar, uno puede terminar dando vueltas por ese inmenso pantano sin encontrar el camino exacto hasta las posadas turísticas, ¿ok? Aquí están justamente lo que le comentaba, las dos estaciones, la estación seca de julio a septiembre. ¿Qué tiene de positivo la estación seca? Los platos de agua y los ríos se reducen, entonces hay mucho más posibilidad de ver fauna, ¿no es cierto? Y sobre todo en gran cantidad. Cuando inunda, el espectáculo obviamente del Pantanal inundado y los paseos en río en canoas, con las canoas realmente es increíble también ver la abundancia. La vida silvestre se ve en las dos temporadas, ningún problema. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el Pantanal, junto con la Amazonia, son los detentores de la mayor biodiversidad que tenemos prácticamente en América. Entonces, realmente, aquel pasajero que pretende fauna, la observación de vida silvestre, este es el lugar ideal. Si bien la Amazonia brasileña tiene mayor número de ejemplares de la vida silvestre, sobre todo en cuanto a la parte botánica como a la parte animal, el Pantanal tiene la mayor concentración de animales. En esta foto nosotros podemos ver justamente lo que el pasajero, el turista va a ver, un gran número de animales concentrados. Es decir, en la foto de la derecha vemos a los yacaré, esto se ve así, justamente el yacaré es uno de los anfitriones del Pantanal, es el símbolo del Pantanal, junto con el tuyuyú, que es este pájaro de cabeza y cuello negro. Este es una de las aves zancudas que también es símbolo del Pantanal, y el jaguar, la onza pintada, como le dicen en Brasil, o el jaguarete. Esos son los especímenes más característicos de este lugar. Obviamente, con mucha facilidad para verlos, inclusive desde las mismas posadas, ¿no? La biodiversidad del Pantanal es lo que motiva justamente la llegada de turistas a este lugar, ¿no es cierto? Tenemos 650 especies de aves y ahí tenemos desde las aves zancudas, las aves como los tucanes, por ejemplo, los papagayos, las aves migratorias y pequeños pájaros muy atractivos. Es decir, en cuanto a la observación de estos animalitos hay un abanico inconmensurable, ¿no? Fíjense, esto es una de las cosas que el pasajero también ve desde la posada cuando hace los tours, la posibilidad de ver los grupos inmensos de los tuyuyú alimentándose en el borde de los ríos. Es una de las experiencias lindísimas y también garantizadas, ya que estos pajaritos, en el caso particular de estas aves, no emigran, entonces están todo el año en estos lugares, ¿ok? Los mamíferos, los grandes mamíferos brasileños se los puede ver tanto en la Amazonia como en el Pantanal. Justamente aquí estamos viendo dos de los mamíferos de observación usual en el Pantanal, el venado de los pantanos y el tapir. Estos animalitos también son muy confianzudos, por decirlo de alguna manera, y se los ve muy cerca de las estancias pantaneras. Es muy fácil el acceso a los lugares donde estos animales se alimentan, entonces es posible fotografiarlos muy cerca. Y obviamente los dos, que para mí son los más bonitos de los especímenes que se ven en Pantanal, el oso hormiguero, ¿ok? Que el oso hormiguero
José, quedó mudo el micrófono, por las dudas. Yo los escucho, me escucho. Ahora sí, ¿Pao? ahora se escucha de nuevo. Ahí está. Porque me apareció aquí que me habían... ¿Me estás escuchando ahora? ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, seguimos, Ahí te estamos escucho, escuchando. José. Listo, ok. Bueno, otro de los, justamente de los ejemplares que se ven en el Pantanal es bueno, aquí estamos viendo, ¿no? El tema de los caimanes. Los caimanes también uno los encuentra básicamente alrededor de las posadas pantaneras, de estas estancias de hospedaje, y justamente como con el tapir o los tucanes, los papagayos, son animales que se ven en gran cantidad. Fíjense, esto es una de las fotos típicas que tenemos, que el pasajero tiene en el Pantanal, muy cerca de los caminos y en la orilla de los ríos, se encuentran estos animalitos en grandes cantidades. Entonces, el pasajero que realmente quiere fotografías con los animales pantanales es el mejor lugar de todo Brasil, justamente por lo que le decía, la concentración de fauna. ¿Dónde vamos a dormir en el Pantanal? Justamente, a diferencia de Bonito, que tiene hoteles y posadas, tiene una serie muy amplia de hospedaje, en el Pantanal dormir no hay hoteles, no hay Hilton, no hay Sheraton, no hay nada de eso. Básicamente, o como único medio de hospedaje, son las estancias pantaneras, muy confortables, muy bien localizadas, alejadas de centros urbanos. Obviamente que por eso permite que la fauna esté muy próxima y con mucho confort. Obviamente estas posadas o estas estancias pantaneras ofrecen pensión completa y las excursiones. Normalmente se hace un desayuno, una excursión por la mañana, el almuerzo, hay un periodo de descanso del pasajero a la tarde y a la siesta, por la tarde se hace otro paseo y en algunas posadas, después de la cena a la noche se hacen excursiones nocturnas también. ¿Okay? Aquí vemos justamente, estas son dos de las posadas del Pantanal, para que uno entienda, ¿no?, dónde uno se hospeda. Justamente las estancias están alejadas una de las otras, en medio de este entorno natural, y son estas posadas, desde estas posadas, donde el pasajero realiza sus excursiones. Obviamente, bueno, coloqué aquí fotos como para que tengamos una idea del tipo de habitaciones que tienen. Por más que sea una estancia o una posada, no significa que no haya confort en el hospedaje, ¿ok? Los medios de hospedaje de Pantanal son increíbles, ¿ok? Cuando uno está en la posada, justamente tiene la opción de lo que está pasando aquí, lo que estamos viendo en la foto, la posibilidad de sentarse a pescar y tener un compañerito de estos muy cerquita, ¿no es cierto? Obviamente los yacaré y los carpinchos abundan, lo mismo que los hormigueros, entonces cuando uno llega a las posadas del Pantanal, la primera excursión es caminata alrededor del Pantanal y es donde uno se encuentra con estos animalitos, ¿ok? El primer tour, como le decía, la caminata para el Pantanal. Lo primero que vamos a hacer es recorrer los alrededores del Pantanal con el guía, el que nos va a explicar justamente de qué se trata el ecosistema, cómo cambia el ecosistema en la época de las lluvias, la fauna, que la vamos a ir viendo a medida que empecemos con la caminata, y sobre todo cuál es la cultura del hombre pantanero, por qué hay poblaciones humanas en este lugar, que básicamente es por el tema de la explotación del ganado. En el Pantanal, justamente por la riqueza de su suelo y de su pasto, hay grandes hectáreas dedicadas justamente a la cría ganadera. Las otras áreas restrictivas al turismo, donde justamente podemos hacer este tipo de paseos, ¿no? Las caminatas obviamente ofrecen el primer contacto y la primera experiencia. Esto también, aquí no hay restricciones, se hacen para toda la familia. En esta foto podemos ver justamente un turista, ¿no?, con una cámara filmando una anaconda. Básicamente esto es una laguna muy cerquita del medio de hospedaje, en donde estos ejemplares están. Entonces, realmente, para que, de nuevo, que el pasajero que quiera la experiencia de vida salvaje del Brasil, el Pantanal es el lugar ideal. Aquí también tenemos otra foto, también un turista a la mañana temprano viendo una familia de carpinchos. Estos son todos lugares alrededor de las
de las estancias pantaneras donde estos animalitos viven, es su hábitat natural, ¿no es cierto? Entonces la observación de fauna uno la tiene prácticamente todo el día. El segundo paseo, y yo creo que este es el paseo tradicional del Pantanal, son las cabalgatas. No hace falta tener experiencias para recorrer el Pantanal a caballo. Estos caballos obviamente están domesticados, se hacen salidas máximo 12 personas por los alrededores del Pantanal en unos senderos justamente diseñados para la observación de fauna. Lo que tiene es que la cabalgata en el Pantanal tiene dos momentos, ¿no? En superficie seca, ¿no es cierto?, para observación de animales, y también, que esta es la parte que todo turista más disfruta, es cuando entramos en los pantanos, como están viendo en la foto, y se recorre superficie inundada. Entonces, realmente ahí el pasajero tiene la real vivencia de lo que significa atravesar el Pantanal y de lo que el hombre pantanero, aquellos que viven en el Pantanal y trabajan sobre todo con el ganado, es su vivencia en los recorridos comunes que tienen que atravesar grandes distancias. Lugares secos, como atravesar estas lagunas. El Pantanal, sin duda, ya caminamos, ya hicimos paseo en caballo, ahora vamos a hacer paseos en lancha. Los paseos en lancha se hacen a la mañana, a la tarde, inclusive a la noche para ver fauna. Salimos también en grupos pequeños, recorremos los ríos y lagunas del Pantanal. Esto también se hace todo el año. Y el pasajero, obviamente, también es el mejor lugar para ver los animalitos o cuando se alimentan en el borde del río, como los venados, y sobre todo el yacaré. Entonces, podemos llegar a acercarnos a lugares donde encontramos 20, 30 yacarés, todos apoyados en una orilla, y desde las lanchas se puede tenerlos relativamente muy, muy cerca. ¿Ok? Los otros paseos típicos del Pantanal, los safaris fotográficos, estos son vehículos 4x4 adaptados justamente para también la observación de fauna. Fíjense, esta es una de las camionetas. Estamos en una de las estancias, prácticamente saliendo para el tour, y nos encontramos ahí con un oso hormiguero. Este tipo de situación pasa durante todo el día con estos vehículos. Aquí también tenemos, fíjense, estos vehículos paran en determinados lugares, el pasajero puede bajar para sacar fotos de acuerdo al tipo de animales o ejemplares que nos encontramos en el camino. Son tours prácticamente duran 4 horas, normalmente se hacen o a la mañana o a la tarde, y el pasajero realmente tiene una experiencia. Aquí, obviamente, prácticamente no hay ningún tipo de esfuerzo físico, no camina y no anda a caballo, se sienta en la 4x4 en esas camionetas y disfruta del paisaje. Fíjense en esta foto también, lo que permiten estas camionetas es llegar a lugares, por ejemplo, donde no se puede llegar caminando o que no se puede llegar con los barcos. Entonces, para ver determinado tipo de animales, ¿no? Es muy confortable, estos paseos salen todos los días y ustedes están viendo en la foto justamente el tipo de caminos y por dónde circula estas camionetas con los pasajeros. El Pantanal de Corumbá tiene justamente por su localización, está prácticamente llegando a la frontera con Bolivia. Aquí es donde nosotros tenemos los cruceros del Pantanal. Así como presentamos los cruceros de la Amazonia, aquí en Pantanal, en Corumbá, también tenemos los cruceros. Estos cruceros tienen, de noviembre a febrero, son cruceros fotográficos, son cruceros justamente para hacer el avistaje de vida silvestre. Desde estos cruceros también se pueden hacer, este crucero va parando en distintos lugares y se pueden hacer las cabalgatas, las caminatas y obviamente los paseos en lancha. Es decir, lo mismo que te da la estancia pantanera, este crucero también te da. ¿Qué pasa de febrero a octubre? Estos cruceros se vuelven cruceros de pesca. Justamente en este lugar tenemos la pesca deportiva del Pantanal, viene gente de todo el mundo a hacer la pesca a través de estos cruceros, ¿no? Estos cruceros tienen un confort muy grande, obviamente es con pensión completa, tienen piscina. Este es el crucero Pomodore, es un crucero que es ideal solo para el que va a pescar o, por ejemplo, para matrimonios, porque durante la mañana que el hombre pesca, la esposa puede hacer excursiones como las que les mencioné. Es decir, también no es necesariamente para aquel que 100% va a pescar. El crucero te da todo el equipamiento y las lanchas de pesca, pero también te provee las alternativas para conocer el Pantanal. Aquí vemos, coloqué la foto justamente de una habitación matrimonial y de una cabina twin para que tengamos una idea de cómo son esos cruceros. Y como les digo, muy confortables,
un restaurante, obviamente se dan todas las comidas también, una sala en común, tienen piscina, y todos y estos cruceros tienen lanchas menores justamente, que es donde el pasajero sale o para hacer el paseo o para pescar. Esto también se vende, justamente estos cruceros funcionan todo el año, tienen fechas periódicas de salida, normalmente semanal. Los programas de turismo son más cortos, son de 4 noches, los programas de pesca son de 7 noches, ¿ok? Pero vale la pena para el pasajero que quiera hacer pesca deportiva en el Pantanal, esta es la mejor alternativa. Aquí vemos justamente lo que les decía, las lanchas menores, que estas lanchas vienen junto con el crucero, y son las que permiten al pasajero dedicarse a hacer la actividad de pesca o el paseo, ¿no? Una de las cosas que se recomienda cuando uno hace estos paseos, tanto en el crucero del Pantanal como en las posadas, en las estancias pantaneras, es levantarse muy temprano para ver el amanecer en el Pantanal, que es justamente el momento en el cual las aves están haciendo su despertar. Entonces realmente el espectáculo de vida silvestre que hay en este lugar es increíble. A la mañana temprano creo que es el mejor lugar para observación de fauna. Ahora vamos a hablar, un paseo muy particular, muy particular que tenemos esto es Mato Grosso, esto es en Porto Jofre, esto es Pantanal profundo, también hay que para llegar a este lugar, hay una parte que se hace en vehículo y otra parte que se hace en una lancha. Este es el programa Onza Pintada, este es un tour un tour de 4 noches, que tiene como principal y único objetivo la observación de los jaguares sudamericanos, de la onza pintada del jaguarete. En Puerto Jofre es un lugar de Mato Grosso do Sul de muy difícil acceso, si no se llega con transporte público, no hay cómo llegar a ese lugar, realmente estos son en 4x4 en vehículos especiales, donde el pasajero se hospeda en una de las posadas de Puerto Jofre y se sale a la mañana a hacer un recorrido para la observación de este animalito. Obviamente hay un registro de cuál es el horario, primero el territorio de la onza, del jaguarete, y el horario en el cual estos animalitos salen a beber, se acercan al río. Y desde aquí, nosotros vemos, por ejemplo, aquí está la foto, uno puede ver en el momento en que el jaguarete se acerca al borde del río a nadar y se encuentra con la lancha, con los pasajeros sacando fotos, ¿no? O filmando. Este es un paseo que como máximo reúne 10 personas, 12 personas como mucho. Lleva todo el día estos paseos. El horario normalmente en el cual la onza, el jaguarete sale a beber es el horario del mediodía. Entonces uno cuando sale a la mañana ya sale con un lunchbox, porque vamos a pasar el día recorriendo los ríos del Pantanal para justamente llegar al momento en el cual este animalito se acerca para beber. El proveedor de este servicio, la empresa que organiza este paseo, tiene una estadística de avistaje. Obviamente, de los paseos, 95% de las veces que se llega a este lugar hay posibilidad de ver a el jaguarete. Justamente por eso que se le ofrece, obviamente no es un animalito que está domesticado, es la vida silvestre, pero durante estos 3 días de excursiones, justamente lo que se hace es ir a buscar el momento en el cual estos ejemplares salen, inclusive en la época que están con crías, y uno tiene una onza o un jaguarete a unos 10 metros. El modo de observación, el mejor modo y el más seguro, justamente es desde la lancha, en el cual uno observa en la playa, en la costa del río, cuando el jaguarete sale a beber. ¿Ok? Aquí tenemos justamente esta otra foto. Estas son fotos justamente de nuestro proveedor, de la empresa que organiza los tours en Pantanal, en Mato Grosso, y son fotografías de ellos, ¿no? Y el avistaje que han tenido de estos jaguares, ¿no? Y como última foto, gente, que coloco en la presentación es esta, es una foto también de nuestro proveedor que me llamó mucho la atención y nos da un poquito de tristeza, ¿no? El Pantanal no es un turismo, Pantanal y bonito, no es para el turismo masivo. Acá la gente que elige ir al Pantanal sabe a dónde está yendo. Obviamente Europa y Estados Unidos son los que más consumen este destino.
Son destinos de naturaleza extrema y lo que pretendemos, los que trabajamos con este destino, es que continuemos teniendo mucha sensibilidad. El Pantanal, lo mismo que Bonito, son ecosistemas muy delicados. Fíjense esta foto fue justamente sacada por uno de los guías de selva, en el cual fue un horror, porque tener a un jaguareté mordiendo una botella de plástico, se nota que todavía como especie nosotros no entendemos que hay que tener cuidado con el ecosistema, ¿no? Esta foto me parece un horror, me parece tristísimo, ¿no? Tener fotografías de un jaguar mordiendo una botella de plástico, ¿no? Y fíjense que estos destinos no tienen centros urbanos cerca, no hay grandes centros urbanos, y aún así conseguimos como especie llevar nuestra basura a estos santuarios ecológicos. Por eso que cuando uno se sienta con un pasajero que quiere o se le invita a Pantanal y Bonito, hay que saber bien qué tipo de pasajero es al que le estamos invitando, ¿no? Porque el pasajero tiene que estar muy consciente de dónde está yendo y que es un santuario ecológico con muchas restricciones para que justamente podamos seguir teniendo esta fauna y esta biodiversidad de la forma que está. ¿Ok? Creo que no me pasé el tiempo. Tenemos justamente, Paola, el tiempito para hacer las preguntas. Muchísimas gracias, espero haber sido claro. Es muy difícil hablar de estos dos destinos, Pantanal y Bonito, en un tiempo corto, pero creo que tenemos una idea justamente de qué se trata este destino maravilloso en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Tal cual, José. Buenísima la presentación, súper completo. Ahí te digo algunas de las preguntas. ¿Cuáles son las épocas húmedas y secas para ir a Pantanal? Para que nos recuerdes. Bueno, la parte, justamente, nuestro invierno es la parte que llueve. ¿Tá? Ahí siempre hace calor, ¿no es cierto? Pero para que tengamos bien claro, en el invierno es cuando llueve, es la época inundada. El resto del año, prácticamente nuestro primavera y verano es la estación seca. Perfecto. Para que había visto otra por acá. Es como el tipo de safari de Sudáfrica. ¿Qué tipo de excursiones son? Me deduzco que es de la última esta, del safari Onca Pintada. No entendí, espera, no entendí. ¿Cómo la pregunta? Es el tipo de safari como en Sudáfrica. ¿Qué excursiones son? Ok, en el caso de algunas de estas excursiones son como las de Sudáfrica, justamente se hacen en estas camionetas, como esta de aquí que le estaba mostrando. Esta de aquí, por ejemplo, son estas camionetas, o esta, que se sale con un recorrido, obviamente, para ver fauna. Es como en el caso, como las que hay en Sudáfrica, ¿no? La excursión de onza pintada, no. Esa es una excursión, justamente, es un grupo muy chiquito de gente, ¿no? Que durante 3 días permanece junta, obviamente vuelve a la posada a dormir y se sale en momentos del día, generalmente muy temprano, para poder llegar hasta ese determinados lugares donde se hace el avistaje de los jaguaretés. Ahora, el paseo convencional que se hace en Pantanal es así como lo de Sudáfrica, donde uno va en un camión, en esta camioneta, hay diferentes paradas y uno se encuentra con los ejemplares, el tapir, los hormigueros, los carpinchos, bueno, los yacaré, y obviamente en la mayoría de estos lugares uno puede bajar y sacar fotos, ¿no? Sobre todo porque estos lugares, todos estos tours pasan por lugares inundados o de río, y es justamente ahí donde se encuentra la fauna. Pero sí es muy parecido a eso. Sí, yo me imagino, estábamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Es segura la observación de alguno de los animales? ¿Qué cuidados tienen que tener los pasajeros o cómo interactuar con ellos? Bueno, justamente todas estas excursiones se hace con un equipo de guía, es decir, el pasajero nunca está solo en el Pantanal. Esto es lo mismo que pasa en Bonito y en Amazonia. El pasajero en todo momento está acompañado. Porque obviamente no nos olvidemos que no estamos en un lugar de naturaleza extrema, es decir, uno sale a los jardines de la estancia y uno se encuentra con una anaconda. Entonces, justamente, hay que tener primero, los guías de Pantanal avisan cómo es el procedimiento en el caso de avistaje de fauna, cuáles son aquellos ejemplares en los cuales uno se puede acercar. Porque una cosa es un caimán, un yacaré, que está tranquilo, quieto, que no vamos a tener un ataque. Obviamente un yacaré en superficie, porque el yacaré en el agua justamente es un bichito un poquito más peligroso, ¿no?
Lo mismo el oso hormiguero. El oso hormiguero es un animalito muy tímido, un animalito prácticamente inofensivo, siempre y cuando no se sienta amenazada. El oso hormiguero en sus patitas tiene garras justamente para cavar, y eso puede causar un daño muy grande si un rasguño del oso hormiguero te parte el brazo. Entonces, cuando uno se acerca a estos lugares con los guías, hay animales en los cuales uno puede sí aproximarte, aparte el animal mismo, si se siente amenazado, corre, y que no se sientan justamente en una situación en la cual el animal se vuelve y te ataque, ¿no? Yo he ido a este lugar, he ido varias veces, y el oso hormiguero es un animalito, por ejemplo, como está en la foto, como el tapir, por ejemplo, que si uno no lo molesta, el bichito queda quieto, ¿no? Ahora, hay una cierta distancia que hay que tomar para evitar que el animalito se sienta amenazado y te ataque por defensa, ¿no? Con la excursión de los jaguares, una excursión muy particular, ahí sí hay una distancia. Uno de los motivos por el cual se ofrece el paseo desde la lancha es que es un medio de escape muy rápido, ¿tá? Y el pasajero está mucho más protegido, porque en el momento, primero que vemos desde la lancha, vemos el yaguareté, ¿no? Y en cualquier momento de que el yaguareté se sienta amenazado, la lancha te aleja del yaguareté. Y obviamente el yaguareté, por más que es un animalito que nada muy bien, obviamente es muy difícil el ataque de un yaguareté en el río. Entonces, por protección nuestra es que miramos el yaguareté desde el agua. Obviamente, un yaguareté en la playa, en la orilla, es mucho más peligroso porque es el hábitat de este animalito, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de estas excursiones se garantiza la aproximación a la fauna, pero obviamente protegiendo la fauna y la integridad del pasajero. Lo mismo pasa cuando uno encuentra las anacondas. La anaconda es un animalito que ataca para alimentarse, es decir, uno puede ver las anacondas muy cerca, sacarle foto. Si la anaconda está alimentada, es un animalito que prácticamente es evasivo, se va a tratar de alejar, 99% de los casos. Ahora, cuando uno nada en las aguas del Pantanal, obviamente hay que tener una cierta prudencia porque ahí es cuando la anaconda está cazando, cuando está justamente en la parte profunda, ¿no? Entonces, cada animalito de estos se puede observar, pero como en cualquier lugar del mundo, con un guía y con determinadas condiciones. Perfecto, José. Creo que fui claro con eso, ¿no? Con el tema de la observación de fauna. Acá me dicen si por favor podés aclarar los meses de lluvia y de sequía. Eso está bien acá. Miren, cuando comenzamos justamente hablamos de esto. De julio a septiembre, la estación seca, y el resto del año es cuando tenemos la estación de la lluvia. De todas formas, como les decía, hacemos todo el año los paseos, ¿eh? No hay ningún problema. Perfecto. Esto ya te lo había dicho, la observación de algunos animales, interactuando con los pasajeros. Sí, chicos, la presentación se las mando. Pásenme a mi casilla de mail, como les anoté. ¿Se eligen y pagan los destinos de excursiones? ¿Costo aproximado, me preguntan, de las excursiones? No, es que el pasajero compra un programa ya con las excursiones incluidas. No se compra por separado. Ya compra un paquete con todas las excursiones incluidas, sí. Bárbaro. ¿Exigen algún tipo de vacunación, José? No, no hay ninguna obligatoriedad de vacunación, no. Perfecto. Acá me preguntan si hay que sacar algún tipo de asistencia especial. No, la asistencia al viajero convencional, nada más. Nada más. No hay ninguna necesidad de un seguro especial. Buenísimo. Chicos, ¿a alguno les quedó alguna duda? Pueden desmutear si quieren el micrófono. ¿No? Todo clarito, me parece. Me parece que está todo más que claro. José, ¿cómo va? ¿Qué tal? Mira, cuando entras a alguna de las páginas principales donde uno se provee de información respecto a la vacunación, ya hace 1 año y medio que se estaba hablando que en el norte de Brasil, en Amazonas, Mato Grosso, se exigía la vacuna de la fiebre amarilla. Creo que uno de los compañeros, de los colegas, preguntó por eso. Yo tengo la misma inquietud.
Mira, yo te digo una cosa, se puede sugerir, pero no es obligatoria, porque vos llegas al aeropuerto de Manaos como al aeropuerto de Cuiabá o de Campo Grande y nadie te exige, nadie te chequea la vacunación, es más, ni los hoteles ni los proveedores de los paseos. Es por una cuestión, si uno quiere, por una prevención personal, pero no es obligatorio. Es decir, nadie te va a exigir la vacuna para estos lugares. Se puede recomendar, pero no es necesario. Si el pasajero no la tiene, nadie le va a hacer volver a su casa o no permitirle hacerle los paseos, no, para nada. Bien, muchas gracias. Y lo último que te pregunto yo es cuando dijiste los meses de lluvia, vos hiciste hincapié en que el invierno de ustedes era una época, a ver, ¿qué dijiste? Era una época de lluvia, dijiste. Y entonces comenzás en julio. ¿Julio ustedes cómo lo toman? Nosotros es invierno. Entonces sería... Fíjate, prácticamente, espera que vuelva acá a la presentación. De julio a septiembre empieza el periodo de seca, el resto del año nosotros tenemos lluvias, ¿no es cierto? Bien, bien. Pero justamente estamos en julio, para nosotros nuestro invierno, está comenzando la estación seca, pero tenemos lluvia todavía, ¿no es cierto? De todas formas, a lo largo del año, las excursiones siguen siendo exactamente las mismas, porque hacemos los paseos. La diferencia está obviamente en que algunos lugares tienen mucho menos agua, sobre todo las lagunas, que es lo que permite el avistaje de fauna. Obviamente se reducen los platos de agua y la fauna, sobre todo el yacaré, queda mucho más expuesto y la concentración de animales cuando llega a beber también se ven mucho más juntos. Pero durante la época de lluvia y que el Pantanal se inunda, también se ve exactamente la misma fauna, sin problema. Bien. Y para vos que sos conocedor, ¿qué tomarías? ¿Lluvia? ¿Ir en época de lluvia donde esté colmado de agua o seca? ¿Qué es lo mejor de lo mejor, si te tengo que preguntar? Mira, yo hice las dos cosas. Yo fui en el Pantanal seco, yo fui la primera vez en la época seca y realmente me encantó todo por la fauna, pero volví con el Pantanal inundado y es increíble, increíble. Pues realmente el paisaje muda, pero en las dos, depende mucho, por ejemplo, el pasajero que va en la época seca, tenés mucho más posibilidades, las cabalgatas, por ejemplo, entras en menos lugares inundados, es decir, prácticamente la cabalgata la haces en lugares secos, son muy poquitos los lugares donde están inundados. Ahora, en la época de lluvia, la mitad de la cabalgata se hace en los pantanos, y eso es increíble. Es decir, por eso, va a depender mucho del pasajero. Yo hice las dos cosas. Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, depende un poquito no sé, del gusto un poco del pasajero. Tuve la suerte, ¿no?, de verlo al Pantanal de las dos formas, igual que la Amazonia, y me encantó los dos. Gracias, José. Gracias, Pau. De nada. De nada, vale. Ahí nos preguntaban, José, si hay alguna tasa de ecoturismo que se pague aparte. No, eso está todo incluido normalmente con el programa, pero no hay una tasa de ecoturismo en estos lugares, no. ¿Los mates son convenientes para que lleve la gente? Discúlpame. Perdón, ¿los equipos de mate son convenientes para que lleve la gente? O sea, normalmente acá en Catamarca la gente lleva el equipo de mate. Por eso pregunto si pueden llevarlo o no para informarle a ellos. Sí, Luis, se puede llevar mate. Inclusive te cuento que la región de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul también toma mate. Entonces, obviamente la yerba mate brasilera es diferente a la nuestra. Eso te hablo bajito, yo porque vivo acá, es horrible. La yerba mate brasilera es espantosa, pero sí se puede, acá en estos estados de Brasil se toma mate, sí. Y te cuento que también, aparte de tomar mate, en Mato Grosso do Sul se escucha chamamé. Cantan el kilómetro 11 de Corrientes, pero en portugués. Es decir, hay cosas muy parecidas. El hombre de campo, el gaucho matogrossense, es muy parecido al gaucho de Corrientes, del Chaco, de Misiones. Entonces los hábitos, tanto en la comida, es decir, acá siempre hay un buen asado, se comen muy bien los asados, la música y el tema del mate es parte del hombre del Pantanal. Sí, obviamente hay que sugerirle al pasajero que traiga su yerba, porque la yerba que hay acá es la yerba brasilera que no estamos muy acostumbrados.
Ahí me preguntan si hay algún calzado especial para visitas de determinadas áreas. En algunos lugares, de Bonito sobre todo, en el Pantanal no, pero en Bonito, en las cavernas y en los ríos de fluctuación, el pasajero hace con un tipo de botita de goma, de una zapatilla, tipo una alpargata, que te la proveen ellos mismos. Es decir, vos podés ir con tu calzado, parte del equipamiento que te dan, ya está incluido en la tarifa del paseo, son esas botitas. Porque esas botas, lo primero se intenta evitar calzados que puedan traer tierra, semillas o algún tipo de enfermedad fuera del Mato Grosso. Entonces esas botitas amortizan, es muy confortable para el pasajero, pero también no dejan huellas y no erosionan, sobre todo en las cavernas. Entonces, el pasajero puede venir con su calzado, que aquí, en esos paseos, le van a dar para que pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, Nahuel ahí me preguntaba si es verdad que iban a sortear un viaje para conocer. Hoy no hay sorteo, Nahuel. Y bueno, cantidad de insectos. Si Nahuel hace un grupo, se gana él la estadía free. Bueno, entonces ahí sin problema. Perfecto. Ya sabes, Nahuel, si quieres conocer Bonito. Bueno, creo que no quedó ninguna otra pregunta. No sé si a alguno le queda alguna duda o alguna otra pregunta. ¿Algo pendiente? ¿No? Buenísimo. Vamos clarito entonces. José, excelente como siempre la presentación. No sé quién está hablando ahí. Yo, Luis Beltrán, Luis. quería preguntar cuánto hay grupo más o menos para formar, así desde Catamarca salgo con un grupo completo. Mira, Luis, lo ideal en estos destinos, que el grupo no sea más de 12 personas, ¿tá? Porque en el caso de Bonito, vas a tener que dividir el grupo en caso de que sean grupos más grandes para el acceso a las excursiones. Y en el Pantanal no hay estancias para grupos grandes de 40, 45 personas. Entonces, lo ideal es con un grupo, 12 personas como mucho, y ya estamos con un grupo inmenso para este destino, es 15 personas. Pero lo ideal es que puedas trabajar con 12 personas, con 6 habitaciones, que es el número ideal para todo, para los paseos, las excursiones, el traslado, todo con este grupo. Si es mucho más gente, en Bonito hay hoteles que sí podés hospedar hasta 100 pasajeros, ¿no? Ahora, en el Pantanal ya no. Ahí ya las estancias son más limitadas. Ahí me preguntan qué tipo de protector para insectos es el que utilizan normalmente. El convencional, el off convencional, sin problema. Y lo mismo que también se le pide al pasajero, lo mismo que en Amazonia, el uso de protector solar también, ¿no? Durante el día el sol pega muy fuerte en estos destinos, ¿no? Entonces el protector de los mosquitos y el protector solar es indispensable. No protector solar 8, una pantalla solar. Eso, exactamente. Pequeño detalle. Buenísimo, entonces, chicos, muchas gracias, José, excelente. Acá me pregunta Caro si hacen sobrevuelos. Hay una parte en Corumbá, una de las estancias que tiene sí un servicio de vuelos bimotor. Son avioncitos chiquititos, máximo 4 personas sin equipaje. Sí, eso se puede hacer, hay esa alternativa también. Obviamente, esas son las excursiones, los sobrevuelos del Pantanal son las excursiones más caras, pero se puede contratar, porque hay lugares en estas ciudades del Pantanal, en Aquidauano, en Miranda, en Corumbá, que hay unas pistas de aterrizaje para aviones, justamente son aviones de observación, son muy chiquitos, pero sí se puede hacer, sí, existe. ¿Tenés idea del costo aproximado, José? Mira, esos vuelos dependen justamente del tiempo de vuelo, porque vos tenés el vuelo convencional, que son unos vuelos más o menos entre 10-15 minutos, y los vuelos a partir de media hora o de hora completa, y la distancia que van a recorrer. Pero estamos hablando de un sobrevuelo que cuesta por pasajero, en caso de que viajen 3, de mínimo $250 por pasajero. Ok. Y lo otro que me preguntaban recién acá es qué tipo de comida es la que se come en los circuitos.
En Mato Grosso do Sul, como les comentaba, es un estado productor de carne. Es decir, la dieta principal de todo el circuito es carnívora. Acá hay mucho, mucho asado. Obviamente, el sistema de comida de los lugares aquí en Brasil es sistema de buffet. Entonces, siempre hay dos o tres tipos de carne. El pescado es tradicionalísimo en este lugar. Obviamente, la oferta de pescados de agua dulce es increíble, hay de todo para comer, pero la carne vacuna es siempre presente, es decir, acá siempre hay un buen asado. Las ensaladas y obviamente opciones vegetarianas para aquel pasajero que no coma, siempre hay un fideo, un arroz, algún tipo de pastas de eso. Pero básicamente la dieta del pueblo pantanero es carnívora y se come muy bien. Muy bien. Los celíacos van a andar muy bien. Bueno, ahora sí, entonces. José, mil gracias. Excelente la presentación, como siempre. Nos vamos a estar viendo nuevamente la semana que viene con el desierto de Marañón. Con el desierto de Marañón, ok. También perfecto. Muy bueno. Chicos, no sé si a alguno les quedó por las dudas alguna consulta en el tintero. ¿No? Así que bueno, gracias por todo, buen fin de semana para todos, los esperamos la semana que viene, acuérdense que tenemos Lima Gastronómica con Huaraz en el norte de Perú, tenemos Desierto de Marañao y después tenemos Ruta de los Vinos y Pinceladas de Europa también para la semana que viene. Buen fin de, gracias como siempre a todos por el aguante y estamos viéndonos la semana que viene. José, muchas gracias. Excelente todo como siempre. Después les paso. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.